La reforma que busca desaparecer los organismos autónomos, particularmente el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es otro capítulo más de la tragicomedia morenista. Lamentablemente esto es lo que estamos viendo en una sesión y en otra, y sigue aún la agenda destructiva que dejó el presidente López Obrador. La desaparición de los organismos autónomos es un paso más en la construcción de la autocracia, aunque no lo quieran reconocer. Están construyendo una autocracia. De hecho, lo digo con más claridad. Lo que están queriendo es un hiperpoder presidencial. Permítame un segundo, senador Marco Cortés. Pido a la bancada de Acción Nacional que ponga atención al senador Marco Cortés. Y a la de Morena, si es tan amable. Bueno, a la de Morena también, de paso. Adelante. Gracias por el llamado al orden, presidente. Les decía, senadoras y senadores, lo que están haciendo es construir un hiperpresidencialismo. Los presidentes de las comisiones proponentes nos vinieron a decir: lo que estamos haciendo es recuperar las atribuciones que tenía el Poder Ejecutivo. ¿Qué acaso cuando concurrimos las diferentes fuerzas políticas en el 2002 creando el Instituto Federal de Acceso a la Información, o en el 2013 creando el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, no coincidimos, no concurrimos por la necesidad de que no tuviera tanto poder el titular del Ejecutivo Federal? Y ahora nos vienen con un discurso completamente contradictorio e incongruente. ¿Que no habíamos avanzado en ese contrapeso? Un contrapeso democrático, además. Y ahora que nos digan, lo único que estamos haciendo es regresar atribuciones. No, amigas y amigos, aquí no nos podemos dar nadie por engañados. Lo único que quieren es que no haya otros datos. Lo único que quieren es que no se pueda investigar la corrupción, enorme corrupción de sus gobiernos. Lo único que quieren es que sí se persiga a los opositores o a los gobiernos que no son de su línea partidaria, y seguir teniendo siempre la pistola sobre la mesa para amedrentar a aquellos gobiernos que puedan contrariarse con el gobierno federal, y para solapar y proteger a todos los gobiernos del régimen morenista. Eso es lo que están haciendo. La desaparición de los órganos autónomos es darle más poder a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Contrario a lo que ustedes, muchos de ustedes hicieron y votaron hace muchos años, cuando se buscó quitarle poder al titular del Ejecutivo Federal a propuesta del propio Vicente Fox. Ustedes deben de recordar, cuando se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información, fue en el momento que se conoció el Toallas Gate. Si no hubiera habido un Instituto Federal de Acceso a la Información, simplemente eso no se hubiera conocido. Senadoras y senadores del régimen mayoritario, eso es regresivo. Se están ocultando el cómo se gastan el dinero. No quieren que exista nadie que les pida solicitudes de información. ¿Por qué? Porque las solicitudes de información que se tuvieron en el pasado sexenio
fue la que desenmascaró las peores redes de corrupción del gobierno de López Obrador, y por ello es que no quieren que exista un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es una verdadera pena. Los órganos autónomos en México están diseñados para ser independientes, para ser un contrapeso del poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que vigilen sus acciones, para que no haya abuso de poder. Ahora ustedes imagínense si resulta que va a ser el propio Ejecutivo Federal el que dé la información pública. ¿Cómo se llama eso? Ser juez y parte. Ahora sí que resulta que voy a la oficina de la Presidencia de la República a preguntar cómo se gastan el dinero, y de la propia Presidencia de la República nos van a dar la información que quieran, cuando quieran. Y la mayoría de las veces nos van a decir que no se cuenta con esa información. O van a llegar al descaro que hicieron en el gobierno pasado de declarar la información reservada. Eso es inaceptable. Y por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está en contra, porque es un grave retroceso democrático, porque es un grave retroceso institucional. El fundador de nuestro partido, Manuel Gómez Morín, creía en las instituciones, creía en los órganos autónomos y creía en la separación del poder. Lo que están haciendo régimen morenista es concentrar el poder, y no solamente en transparencia. Quieren desaparecer el órgano regulador de competencia económica, que nuevamente sea el propio Ejecutivo Federal juez y parte, que lo decida todo, cuándo hay monopolio y cuándo no hay monopolio. Esa lucha se dio en el pasado y debemos recordar cómo se enfrentó a los monopolios con toda la fuerza, y ahora nuevamente se le está entregando todo el poder absoluto al titular del Poder Ejecutivo. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Acaso lo que buscan es generar cierto favoritismo para ciertas empresas, para ciertos concesionarios, o qué es lo que están buscando? Y les pongo un caso más. Otra de las áreas que están buscando desaparecer es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto es muy grave, porque ya ahora van a presionar también a las concesionarias de radio, de televisión, a las empresas de telecomunicaciones, porque el mismo gobierno, esa atribución que se había pasado a un organismo autónomo, nuevamente la está tomando para sí, y por eso lo que estoy diciendo aquí, están generando un hiperpresidencialismo, contrario a lo que lucharon muchos de ustedes. Y por ello yo les hago un llamado a la congruencia, a su congruencia histórica, porque lo único que ha cambiado, queridas y queridos senadores, de cuando impulsaban esta separación de atribuciones, es que ahora ustedes son gobierno. Eso es lo que los hizo cambiar simplemente de parecer. Antes querían quitarle atribuciones al titular del Poder Ejecutivo, pluralizarlas, democratizarlas, transparentarlas. Y ahora que ustedes son gobierno, meten reversa y quieren todo el poder judicial, todo el poder legislativo, todo el poder del Estado, sin ningún tipo de contrapeso. Y eso es inaceptable. Por eso lo digo con toda claridad. Amigas y amigos, están construyendo un régimen autoritario, están construyendo una dictadura. Y si no es así, díganos entonces qué están haciendo, por qué están concentrando tanto poder
es enfermizo, el poder es peligroso, pero cuando el poder es absoluto, es realmente dañino para un país, es completamente peligroso para ustedes mismos. Yo esperaría que esta mayoría irreflexiva en esta decisión, al menos en esta decisión, puedan poner un alto y mantengamos los necesarios equilibrios democráticos en la toma de decisiones de un país. México senador no Cortés. solo es de Morena, ni de la presidencia de la República. México es, señoras y señores, de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto. Sí, presidente, lo vamos a hacer de aquí muy breve, porque en efecto usted tenía razón. Queremos que se incorpore al diario los debates con las reservas. Solo queremos nada más decir dos cosas: que lo retiramos no porque se rehuya al debate, sino al contrario. Ayer nos quedó claro que la bancada de nuestros opositores ya no son capaces ni de convencer a los propios. Entonces están muy vehementes luego queriendo alegar en la tribuna, pero ya no convencen ni los de ellos. Y hay que decirlo, sobre todo porque estas reformas son las del viejo régimen más reciente, todas hechas por Salinas, por Calderón, Peña Nieto, mismas que son para seguir la robadera. Entonces ya, y pues decir la hipocresía, porque nos decía la senadora Andrea Chávez, como un botón de muestra, no toda la robadera, lo que seguramente va a salir por parte de compañeros que van a argumentar, sino la gobernadora de Chihuahua, en días recientes, el 10 de octubre, en plena pues problemática de incrementarse en Chihuahua los homicidios en un doble, en un triple, que en Sinaloa, para que tengan una dimensión, organizó un concierto de Ricky Martin y lo encapsuló la información, la reservó los contratos. Pues esta parte de hipocresía de cómo quieren manipular al pueblo y cómo esconden esa información y cómo es parte de toda esta simulación que estos opositores ahora van a estar vehementemente, pero pues al pueblo le queda claro. Retiramos, pues, más bien pedimos que se incorpore al diario de los debates la presentación de nuestro voto y las reservas mismas. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Como ya se ha dicho, nosotros vamos a votar en contra y quiero compartir con ustedes las dos razones centrales por las que nuestro voto será en contra. La primera es porque esta desaparición de organismos autónomos no es, como ingenuamente algunas y algunos han sostenido, ni un hecho aislado, ni mucho menos una ocurrencia. Es parte de una perversa estrategia que tiene que ver con la concentración del poder, como ahora mismo lo voy a explicar. Y la segunda razón que quiero desarrollar es que ustedes, particularmente las y los del oficialismo, han venido a esta tribuna a faltar a la verdad cuando dicen que están desapareciendo a los organismos autónomos para aligerar a la burocracia, argumento número uno, y para ahorrar dinero, es decir, el argumento de la austeridad número dos. Entonces empiezo por desmontar estos dos argumentos. El INAI ha sido útil para los ciudadanos e incómodo para el poder. No lo están desapareciendo porque quieran aligerar la burocracia. Lo están desapareciendo porque, como a cualquier gobierno, les incomoda la transparencia. Y cuando digo a cualquier gobierno me refiero al sexenio de Felipe Calderón. El gobierno no quería entregar la información de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. El INAI obligó al gobierno de Calderón. Me refiero al gobierno de Peña Nieto. El gobierno de Peña no quería entregar la información de este fraude monumental que se conoció como la estafa maestra. El INAI obligó al gobierno de Peña Nieto. Y el gobierno de López Obrador no quería entregar la información
del macrofraude de Segalmex. 15,000 millones de pesos desviaron del erario los de la Cuarta Transformación, y fue el INAI el que obligó al gobierno de López Obrador a entregar esta información. La transparencia es incómoda para el poder, y ustedes no están desapareciendo al INAI porque quieran aligerar la burocracia, lo están desapareciendo porque quieren concentrar el poder, porque quieren vivir en la opacidad, porque no quieren entregar la información que es incómoda para el gobierno. Paso al argumento de la austeridad. ¿Cuál austeridad? Es una mentira absoluta. Pongo el ejemplo de la COFESE, que también están desapareciendo. Fíjense, la COFESE, solo entre 2022 y 2023, la COFESE cobró multas por 5,200 millones de pesos. 5,200 millones que entraron directito a la tesorería de la Federación. 4 veces más de lo que cuesta la COFESE. O sea, la COFESE no le cuesta al Estado mexicano. La COFESE deja mucho dinero al Estado mexicano, pero además cumple un propósito social. 2 ejemplos. Se habían puesto de acuerdo 53 empresas gaseras. Se pusieron de acuerdo para fregar a los ciudadanos. Se repartieron clientelas y pactaron precios. Se dijeron entre sí las gaseras: yo no me meto a esta colonia, tú súbele el precio al gas, que se jodan los ciudadanos, nada más tú no te metas a esta colonia, acá yo subo el precio, no competimos, se friegan los ciudadanos y nosotros ganamos más dinero. La COFESE multó a esas 53 gaseras por 2,400 millones de pesos. Cumple un propósito social, pero además ingresa dinero al gobierno. Entonces, ¿cuál austeridad? Lo mismo, las líneas de autobuses, dicen ustedes que defienden al pueblo. Nada más que resulta que el pueblo que se transporta en autobuses se lo estaban fregando 18 empresas de autobuses. Se repartieron rutas y acordaron precios. Yo no me meto en esta ruta y sube tú el precio, tú no te metas a esta ruta y subo yo el precio. La COFESE les puso una multa de 3,400 millones de pesos en beneficio de los ciudadanos, y todo ese dinero entró a la tesorería de la Federación. Entonces, ¿cuál austeridad al desaparecer a la COFESE, si la COFESE, lejos de costarle al Estado mexicano, le produce ingresos al Estado mexicano? Y termino con el otro argumento. Me parece de una ingenuidad monumental sostener que esta es una ocurrencia más del oficialismo o de la mal llamada Cuarta Transformación. No es una ocurrencia, no es un hecho aislado. Esto corresponde a una estrategia que tiene un objetivo clarísimo, que es eliminar a los contrapesos, concentrar el poder, lo cual implica un tránsito indubitable hacia un régimen de corte autoritario. Miren, vamos a juntar las piezas del rompecabezas en un minuto. Sacaron el 54% de los votos, eso es verdad. Con ese 54% y prácticas gangsteriles, para decirlo más claro, a punta de órdenes de aprehensión, construyen la mayoría calificada en el Senado. Una vez que tienen la mayoría calificada en el Senado, toman el control del Poder Judicial a través de la reforma judicial. Entonces, su movimiento, como le dicen, ya controla el Ejecutivo, el Legislativo, y está en ruta franca para controlar el Poder Judicial. Después militarizan la seguridad pública, aumentan delitos de prisión preventiva oficiosa, mantienen colonizada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y finalmente se deshacen de todos los organismos autónomos. Eso es un régimen de corte autoritario. De hecho, hay muchas partes del mundo donde así funciona. Si ahorita nos vamos a Rusia, no hay un poder judicial independiente, no hay un legislativo que funcione de manera autónoma.
No hay una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que funcione de manera autónoma. Hay cosas peores que la prisión preventiva oficiosa. No existen los organismos constitucionales autónomos. Ese es el modelo, el que tienen muchos países del mundo. Se llama régimen de corte autoritario. Por eso están desapareciendo los organismos autónomos. Por lo menos tengan el valor, la honestidad intelectual para decir: no nos gusta la democracia occidental con contrapesos. Nosotros queremos un régimen de corte autoritario. Sí, a mucha honra estamos colonizando, dirían ustedes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos desapareciendo los organismos autónomos, a la mala nos hicimos de la mayoría calificada en el legislativo, y espérense, porque a partir de junio también vamos a tener el control total y absoluto del Poder Judicial. Eso es lo que hay atrás de la desaparición de los organismos autónomos. No están adelgazando la burocracia y no lo hacen por un principio de austeridad, porque lo que quieren es desmantelar la democracia y llevarnos a un régimen de corte autoritario. Nuestro voto será en contra. Es cuanto. Hace 10 años, quienes hoy gobiernan, muchos de sus actores, celebraban enormemente el nacimiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hoy, que ya son gobierno, celebran su desaparición. Quisiera pedirle, presidente, una moción de ilustración para que pudiéramos ver a estos personajes que celebraban justamente la existencia de la transparencia en nuestro país. Si el área técnica nos hace favor. Sí, si detienen el reloj de la senadora Carolina Villano y tenemos ya el material, ¿verdad? Listo. Adelante. No le vemos ningún sentido a darle tanta autonomía al órgano de transparencia y que al mismo tiempo le arrebatemos toda su autoridad y su poder frente a la Consejería Jurídica de la Presidencia. Frente al dispendio, al abuso en el uso de recursos públicos, frente a la República de la hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos. Sin duda estamos completando esta tarea al ampliar, como ya se ha mencionado en esta tribuna, la rectoría de estos principios a obligaciones de todos los órganos públicos exigibles a través de un organismo garante que salvaguarde los derechos de los ciudadanos. Todo lo anterior sienta las bases para que el IFAI se rija de acuerdo a los principios de rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en su máxima publicidad. En conclusión, de aprobarse este dictamen, los mexicanos contaremos con un órgano independiente, autónomo y fortalecido. Para el senador Alejandro Encinas del PRD, la reforma permitirá identificar como sujetos obligados no solo a las autoridades gubernamentales, sino también a los sindicatos, las empresas y entes que actúen o reciban recursos y presupuesto o tengan contratos con los gobiernos. Los cambios a la ley lograron establecer que todo ente público o privado que reciba o administre recursos públicos será objeto obligado de esta ley. Porque quizá esta sea la ley que mejor discutimos en el Congreso, porque lo que se busca es garantizar el ejercicio del derecho del ciudadano y acabar con la discrecionalidad, y de ahí la importancia de establecer la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI para que éstas puedan ser atendidas. Muchas gracias, presidente.
Adelante, continúe con su intervención. Estas son instituciones del Estado mexicano, las que hoy… Permítame un segundo, senadora presidente. Villano. ¿Con qué objeto, senadora María Lili del Carmen Telles García? Una pregunta. La senadora Telles García quiere hacerle una pregunta, senadora. Con mucho gusto, Villano. presidente. Adelante, tiene 1 minuto para hacer la pregunta, tiene 2 minutos para contestar, seguirá después su tiempo corriendo. Adelante. Senadora, lo que acaba usted de mostrarnos es, nos demuestra, no nada más en el Senado, sino a todos los mexicanos, que estos de Morena son las personas más hipócritas que pueden existir. ¿Por qué cree usted que antes decían eso y ahora están en contra de lo que decían? ¿Es por dinero nada más? ¿Es por los puestos de poder? ¿Es porque pues, son unos simples bandidos? ¿Cree usted que les debemos hacer un monumento a la hipocresía a estos de Morena? Sí, gracias. Voy a contestar, presidente. Adelante. Mire, senadora, yo creo que, como lo ha dicho aquí Ricardo Anaya muy bien, incomoda muchas veces el cuestionamiento. Pero este régimen que se pretende implantar en este país llegó al gobierno con un compromiso de resolver todo combatiendo la corrupción y no la combatió. Y por eso hoy prefiere quitarle instrumentos a la ciudadanía para que no cuestione. Hoy estamos en una situación compleja en México porque vemos que se pretende vulnerar derechos que hemos conquistado, eliminarlos, como este de acceso a la información pública, como un derecho constitucional, también que tengan este derecho los propios, ha habido muchos periodistas que han podido documentarse a partir de pedir información pública oficial, y así podía señalar muchas cosas que han pasado y que han beneficiado enormemente a la ciudadanía. Creo que este derecho habla de un Estado democrático, moderno. Desafortunadamente hoy lo van a eliminar porque ya están en el poder y no quieren ser cuestionados. Gracias. Ahí termino mi respuesta. Sí, adelante. Gracias. Bueno, en realidad estos no son estos órganos que se pretenden hoy eliminar, no son del gobierno, son del Estado mexicano. Son órganos constitucionales autónomos, cuyo origen viene de buscar tener contrapesos con el poder, para que el poder no se exceda, para que el poder no abuse, para que no se concentre, para que efectivamente haya pues participación abierta, para que haya transparencia, sobre todo en el uso de recursos públicos. Algunos de estos órganos autónomos que se crearon también fue para darle transparencia a facultades que nos han permitido combatir monopolios, que nos han permitido que nadie abuse de, pues, cuando un Estado como el Estado mexicano les da una concesión. Esto lo conseguimos durante muchos años y mucha de esa lucha fue de los que eran oposición, que hoy son gobierno. Desafortunadamente hoy llegan al poder y les estorban los contrapesos. Hoy llegan al poder y ya no quieren ni transparencia, ni quieren que nadie les cuestione sus decisiones. Ese es el problema de lo que hoy estamos viviendo. Qué bueno que aquí vengan ciudadanos y que vengan jóvenes a esta Casa del Pueblo. Y realmente esta cuestión, sé que muchos de los que están sentados en el oficialismo hoy no están de acuerdo. Sé que se cuestionan, sé que les contradice con sus principios. Sin embargo, van a votar a favor, porque ellos saben que no llegaron a esa curul, la mayoría de ellos, porque hubiesen conquistado votos. Llegaron porque justamente se manipuló la información, porque les dijeron a la población que si no votaban por el oficialismo, iban a perder sus programas sociales. Saben
que llegaron porque alguien los puso en esa lista, alguien los hizo candidatos. No se lo deben al pueblo. Ellos saben que se lo deben a una persona que supo manejar una narrativa facciosa, una narrativa opaca. Justamente por eso no podemos tener aquí un compromiso con el pueblo de México. Ese es el problema más importante que enfrentamos. El impacto técnico y social de la desaparición de estos órganos afecta el cumplimiento de obligaciones internacionales, como el TEMEC. Limita la capacidad técnica de áreas clave. Quiero llamar a la reflexión. Esta iniciativa es un retroceso histórico que fomenta la opacidad y socava la independencia y la autonomía institucional. La narrativa del oficialismo critica que es simplista y que además todo lo reducen a que hay que ahorrar. Aquí ya se ha demostrado que no tiene ningún significado, porque al final del día, como dijo bien Claudia Naya, que también ustedes dicen eso, que hay duplicidad. Bueno, si hubiera duplicidad no se llevan las funciones a otro lado, solo que se las llevan hoy al gobierno para ser juez y parte, para controlar la información. Se la llevan para que no haya nadie que pueda mostrarle eso a cualquier ciudadano como es su derecho. Hay también millones de información, de datos muy sensibles que no sabemos a dónde van a parar. Es decir, tampoco han explicado este tipo de cosas. Es importante decir que los órganos fueron creados para separar decisiones técnicas de la política y proteger los derechos de la ciudadanía. Tiene muchos impactos negativos. La centralización del poder político va a afectar decisiones que son meramente técnicas. Estamos en vísperas de revisar el TEMEC y no estamos haciendo la tarea, una tarea inteligente, una tarea de transparencia, una tarea de Estado, no una tarea de gobierno, del Estado mexicano. ¿Qué efectos tendrá la desaparición? Pues va a haber un daño económico y social. Por supuesto se va a afectar la democracia, que es incipiente y que nos ha costado mucho. Somos una democracia y un país joven, pero no tenemos por qué retroceder en lo que hemos avanzado. El retroceso en políticas sociales. Sin el Coneval no habrá evaluación objetiva de programas sociales, afectando el combate a la pobreza. También quiero decirles… Permítame un segundo, senadora Villano Austria. ¿Con qué objeto, senadora Olvera? Para, por medio de su conducto, preguntarle a la oradora si me permite una pregunta oradora y paisana, senadora. Muy bien, senadora Villano, le quiere hacer una pregunta a la senadora Olvera. Con mucho gusto, senadora Simei. Tiene 1 minuto para la pregunta y tiene 2 minutos, senadora Villano. No la interrumpiré, seguirá corriendo su tiempo si usa más de 2 minutos. Adelante. Muchas gracias, senadora. La estoy escuchando con atención y me resulta extraño este argumento que usted utiliza y que en comisiones votó a favor. Así está registrada en la Gaceta Parlamentaria. No sé si fue falta de atención, si estaba distraída, si fue un error, pero aquí se muestra que su voto en comisión está a favor y por eso es la pregunta sobre esta exposición que usted está haciendo, pero reconozco que me da mucho gusto que sepa que toda esta lucha que se ha hecho es por parte de la gente, de la sociedad, que nosotros desde la izquierda hemos implementado todos estos organismos que van a seguir funcionando, pero a través de otras secretarías para ahorrarnos, por supuesto, economías, para estar sin derroche. Pero esa es mi pregunta, si hubo ahí algún error, porque aquí lo estoy leyendo en la Gaceta Parlamentaria, en los votos que usted firmó está a favor. ¿Es cuánto? Bueno, contesto. Realmente, seguramente me equivoqué o hay un error técnico, pero por supuesto que he manifestado verbalmente en todo momento mi voto en contra de esta desaparición de los órganos autónomos.
Y bueno, pues también hay que ver si el secretario técnico hizo su trabajo, pero le agradezco que me lo apunte para poderlo revisar. Pero mi posicionamiento incluso fue en contra. Quiero, para terminar, decir cómo puede impactar estas cosas que hoy se está haciendo. Permítame, porque ya se nos durmió el del reloj. Hay que poner a andar el reloj de la senadora Villano, por favor. Adelante. Sí, gracias. La COFESE, ¿qué se va a afectar? Esto se van a trasladar a la Secretaría de Economía, a la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Qué implicaciones va a tener? Imparcialidad. La subordinación al Ejecutivo pone en riesgo decisiones técnicas basadas en la evidencia, lo que puede beneficiar intereses particulares en detrimento del mercado y los consumidores, y además sin transparencia. Compromisos internacionales que también pueden afectarse del TEMEC. Exige órganos independientes para la regulación de telecomunicaciones y competencia económica. La centralización en el Ejecutivo puede llevar a incumplimientos y sanciones comerciales. La regulación energética de hidrocarburos, órganos afectados, CRE, y funciones trasladadas a la Secretaría de Energía. ¿Qué implicaciones? Pues va a concentrar el poder como parte del Ejecutivo, pueden actuar como juez y parte, afectando la imparcialidad en la regulación y perjudicando la confianza de inversionistas. También compromisos internacionales se pueden ver afectados en el TEMEC. Transparencia y protección de datos personales. Funciones que se trasladan a la Secretaría de la Función Pública, órganos de control internos y legislativos. Implicaciones de todo tipo. Desaparición del INAI limita la rendición de cuentas, dificulta el acceso a datos relevantes para la ciudadanía y la sociedad civil. Impacto en traslados. El capítulo 27 del TEMEC establece compromisos en materia de anticorrupción y transparencia que podrían no ser cumplidos de manera eficaz. Y necesitamos ir a esa negociación fuertes, con autoridad. También órganos afectados en materia de Coneval y Mejoredo, que también aquí hizo mención ampliamente Claudia Anaya, se trasladan las funciones al INEGI y a la SEP. Aquí también tendríamos muchas implicaciones. La eliminación de estos órganos va a afectar la evaluación rigurosa de programas sociales y educativos. Va a dificultar decisiones que deben ser informadas, decisiones para la mejora de políticas públicas. La debilidad institucional que también genera estos cambios constantes de estructura institucional que apenas estaba en consolidación nos afecta enormemente. Podría yo así seguir una serie de cosas que van a verse afectadas. Solamente les diré para terminar, esta decisión que van a tomar en el oficialismo no es una acción de gobierno, son entes, son instituciones del Estado mexicano que se crearon para avanzar en una democracia moderna, para que fuésemos más transparentes, más abiertos, más confiables, para avanzar como una sociedad distinta, porque escuchamos en su momento a todas las siendo incluso gobierno, y creamos muchos organismos como el INAI justamente para controlar al gobierno, pero ya llegaron al gobierno y hoy no quieren controles, quieren ir por la libre, quieren opacidad, quieren ocultar porque no hacen licitaciones públicas, porque hacen asignaciones, porque todo lo están clasificando como si fuera información de seguridad nacional, porque no quieren transparencia, porque quieren engañar al pueblo de México, porque están usando recursos públicos. Por eso están desapareciendo todo esto. Gracias, presidente. Listo, listo. Para que lo empiecen a leer mientras voy contando otras cosas. Me da mucha pena que no estén todos los senadores del PAN. Qué lástima. Pero bueno, no importa, vamos a darle. Porque hay bastante que decir. Con su permiso, presidente de la mesa directiva. Adelante. Y por supuesto, mexicanas, mexicanos y especialmente yucatecas y yucatecos. ¿Es mala la figura de los organismos constitucionalmente autónomos? No, no es mala. Lo que sí es malo es la utilización política y el abuso de dicha figura, porque esto deriva en conflictos de interés, en ilegalidades,
y por supuesto también en duplicidad de funciones, etcétera. Aquí es importante dejar en claro que todos los derechos de las personas, sean consumidores, sean empresas, sean trabajadores, se encuentran salvaguardados en la ley y es responsabilidad del gobierno federal garantizarlos. Legisladoras y legisladores de los últimos sexenios, es decir, del 2001 al 2018, decidieron que el Poder Ejecutivo debía trasladar sus facultades a órganos constitucionalmente autónomos para ejercerlos en su lugar. ¿Es respetable? Sí, sí es respetable. Pero ahora, las y los legisladores en este 2024 de la Cuarta Transformación estamos decidiendo regresar esas atribuciones y facultades al Poder Ejecutivo. Así de sencillo. Todas las cosas evolucionan y respondemos a los momentos, a los retos que nos exige cada etapa de la historia de nuestro país. Luego entonces, si este traslado se hizo antes y ahora lo estamos regresando, ¿cuál es la verdadera molestia de los que aquí están? De las y los legisladores de oposición que ya sabemos que tienen intereses que defender en otras partes. Se los voy a ejemplificar en el caso del INAI. Recordemos que los últimos nombramientos que se hicieron en este Senado de la República en el sexenio pasado del INAI fueron con el voto de las 2/3 partes. Es decir, que teníamos que consensar todo. Había que ver que esté de acuerdo todos los partidos y empezaba la pugna por decir yo quiero nombrar, yo quiero nombrar, yo quiero nombrar. Y al final, pues como no vamos a ser rehenes de nadie, tampoco van a seguir siendo un botín, pues ya no hubo nombramiento después de ello. Y después viene la elección de Coahuila. Y basta con leer el acuerdo entre el PRI y el PAN, firmado por los dirigentes de ambos partidos para confirmar que el puesto de comisionado o comisionada del INAI se volvió un botín político. ¿Por qué? Porque el voto de ese comisionado que sale de determinado interés de partido al final se canjea y se vuelve motivo de negociación política, a cambio de privilegios, a cambio de dádivas o a cambio también, en algunos otros casos hace mucho tiempo, de protección. ¿Por qué no? Luego entonces, como ya no hay nombramientos de partidos, ya no habrá, pues en la pérdida del poder y del privilegio es notable. Por si fuera poco, con ese puesto de comisionado también llegaban otros cargos para poder desempeñar tranquilamente. En los informes de la auditoría, por ejemplo, del 2022, se encuentran servidores públicos como si fuera el Poder Judicial, tíos, primos, sobrinos, hermanos, etcétera, 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 además de los respectivos aviadores. Y hay un conjunto muy documentado de contrataciones y licitaciones, entre comillas, que se han hecho desde el INAI, que por supuesto dejan mucho que desear. Y de transparente no tuvieron nada porque eso se tuvo que saber de otros lados. Luego entonces me regreso al tema de la evolución de la transparencia. Hace muchos años era necesario hacerla porque todo se medía con sobreprecio. Y lo que se buscaba con la transparencia era ubicar esos sobreprecios, en cuánto compraste o en cuánto licitaste. Posteriormente eso fue cambiando y hoy, como el tema ya no es si es sobre o no, o sea, si hay un sobreprecio o no, porque ahora pues hay otras modalidades para sacar el dinero, entre ellas hacerse socio de empresas. Por eso, pues muchos expresidentes andan trabajando con esas empresas. Luego, entonces, ha cambiado la necesidad de la transparencia. Recuerdo a algunos alcaldes y alcaldesas decir que les salía más barato pagar la multa por no dar la información que darla. Y justo eso decía ayer Raquel Buenrostro. Si la multa es menor, me voy por la multa. O si el proceso lo puedo alargar,
y me sale más barato llevarlo a los juzgados que pagar la multa, pues me voy a los juzgados. El tema de ahorita es que la justicia te tiene que hacer sí o sí. Pero bueno, como el tema de los organismos constitucionalmente autónomos, ahora sí entremos en la materia que más me gusta, se pervierten y se da en todos lados, pues los estados gobernados por el PAN, uno de ellos fue Yucatán, pues no fue la excepción. Y aquí es el ejemplo más reciente de cómo se abusa de los organismos constitucionalmente autónomos. Cuando viene a decir el PAN aquí, estamos defendiendo los derechos de la gente. No, no defienden los derechos de la gente, defienden un botín político y también formas de poder ejercer el control aún no teniendo los cargos. Aquí está la prueba. Por ejemplo, vamos a empezar por la Fiscalía General de Yucatán. Ya se veía venir que podría ser una fiscalía autónoma, sí, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué poner al titular por 12 años? ¿Por qué no ponerlo por 6 como corresponde al sexenio? Pues claro, ya les gustó cómo está Guanajuato y el gobernador anterior de Yucatán dijo, yo también quiero lo mismo, por cierto, no está por aquí sentado. Después, también crea la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, que es el símil de la Unidad de Inteligencia Financiera, que la doctora Claudia hoy la propuso, pero como una dirección que iba a trabajar en coordinación entre la Oficina de Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda. Pues no, en Yucatán dijeron, nosotros queremos un organismo constitucionalmente autónomo y además su titular, ¿cuánto tiempo creen que va a estar en el encargo? 15 años, de mayo de 2023 a mayo de 2038. 15 años, perpetuando. La titular es María de Lourdes Rosas Moya, ahí averiguan quién es. El presupuesto, pues no es tanto, pero al volverlo constitucionalmente autónomo, pues ustedes saben que ahí protegió a la titular y también a los puestos que conllevan. El más temible de todos, la Agencia de Transporte de Yucatán. No les quiero decir la bronca de transporte en la que estamos metidos en Yucatán. Sí, ya la podemos bajar, gracias a mi compañera Anaí. Una bronca tremenda. El presupuesto de esta agencia, aún existiendo una dirección de transporte, duplicidad de funciones, por cierto, tiene de presupuesto 2.453 millones de pesos. Porque se les ocurrió tomar modelos de Barcelona que no tienen nada que ver con Mérida y también de acá de la Ciudad de México que nada tiene que ver con Mérida, de construir CETRAMs, que son cosas que van donde supuestamente hay un intercambio de pasajeros que no era prioridad en este momento en Yucatán, cuando los paraderos de los camiones ni siquiera tienen dónde resguardarse el sol a las personas. Ah, no, pero decidieron hacerlas. Cambiaron los camiones, qué bueno, nos da mucho gusto. Pero esos camiones no dan en las calles de Yucatán, no dan en las calles de Mérida. Y es una de choques un día sí y el otro también. Hicieron un carril confinado para un autobús, un Irizar. Y digo la marca porque Irizar tiene un convenio muy pegadito con Iberdrola, desde España. Por eso Iberdrola también quería tener plantas en Yucatán. ¿Por qué? Para suministrarle la energía al IETRAM. Pues si tontos no somos. Y no siendo suficiente, a las y los concesionarios de transporte prácticamente los extorsionaron y les dijeron, o juntas el dinero y compras estos camiones o no continúas siendo concesionario de transporte. ¿Y todo por qué? Porque los diputados en aquel momento de Yucatán decidieron crear, a petición del gobernador, la Agencia de Transporte. El periodo del titular inicial es de 5 años. Sí puede terminar, senador. Claro que sí, presidente. Pero más abajito dice, prorrogables por otros 5 años, prorrogables por otros 5 años más. En total, 15 años. Y así es como se perpetúan los panistas en el poder. Así es
cómo se abusa de los organismos constitucionalmente autónomos. Y por eso, porque quiero que este país tenga lo que realmente merecemos como mexicanos y mexicanas, que es un poder ejecutivo que responda a las causas, voy a votar a favor de que desaparezcan esos organismos, pero seguiré velando junto a todos mis compañeros de Morena de que los derechos sean garantizados. Al pueblo de México, desde aquí, desde esta alta tribuna, le hablamos a la gente que nos mira, a la gente que nos escucha y a quienes votaron por nosotros, por Morena. Quiero decir que aquí pareciera que están muy preocupados por lo que llaman desaparición de estos organismos. Estamos nosotros pasando las atribuciones que tienen directamente a las secretarías que les compete, donde tiene que haber directamente la Rectoría del Estado para todo lo que tiene que ser la administración pública. En el caso que vamos a plantear el día de hoy en específico, tiene que ver con la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía, como pueden ver aquí en estas gráficas, otorgó 1,247 permisos para la generación eléctrica que representaban una capacidad autorizada de 132,000 megawatts, es decir, el 87% en específico se dieron para la iniciativa privada, mientras que en el caso concreto de la Comisión Federal de Electricidad, exclusivamente se le dio el 13%. Debieron de haber estado preocupados en su momento de lo que querían, la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahí apoyaron todo este proceso de desmantelamiento del Estado para otorgar todos los permisos sin ninguna regulación, sin ninguna planificación al mejor postor. Quiero decirles que durante mucho tiempo se le llamó a esta comisión eufemísticamente la Comisión Regaladora de Energía, porque repartía los permisos como si fueran volantes de propaganda de campaña. Pero ahora sí, supuestamente están preocupados por ello. Sin embargo, quiero decirles que con este otorgamiento de permisos, lo que se otorgó también fue un caos para el país. Que con esta falta de planeación lo que hicieron fue darles estos permisos a quienes tenían los recursos y a quienes querían hacer negocio, sin importar que hubiera la energía eléctrica que se necesitaba para nuestro país, para los rincones más pobres de la patria. Por eso tenemos lo que es esta gráfica donde se demuestra los permisos que se otorgaron para la iniciativa privada y los pocos permisos que se otorgaron para la Comisión Federal de Electricidad, cuando que la Comisión Federal de Electricidad tenía toda la capacidad para la generación que se requería en el país, como se demuestra en esta misma gráfica. Ante esta situación, una de las cuestiones que se hicieron por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador fue emitir un acuerdo de política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional. ¿Y qué hizo la Suprema Corte de Justicia frente a los amparos que se metieron? Obviamente, el Poder Judicial le bajó el switch al pueblo de México. Con esto se demuestra que esta supuesta autonomía de la que hablan era una autonomía, pero del pueblo de México.
En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es exactamente lo mismo. Se dieron 110 contratos para la privatización, prometieron que iban a tener 3 millones de barriles de petróleo diario, que iban a generar millones de empleos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un fracaso. En la actualidad, de esos 110 contratos, solamente hay 3 contratos que funcionan, y estos 3 contratos solamente producen 40,000 barriles de petróleo, es decir, el 1% de lo que se comprometieron, mientras que Pemex produce 1.8 millones de barriles de petróleo diario. Yo les diría nada más para terminar que ustedes, los del PRIAN, que están pero tan preocupados por la desaparición de esta autonomía, deberían de estar más preocupados por la desaparición de sus partidos, por la desaparición del PRIAN, por estar a espaldas del pueblo de México. Concluyo, simplemente concluyo con lo que es una frase importante que dice, parafraseando un dicho popular: si ves las barbas del PRD cortar, pongan las suyas a remojar. Muchas gracias. Permítame un segundo, senadora Campuzano González. ¿Con qué objeto, senadora Telles García? Pregunta la senadora Gina. Senadora Campuzano, la senadora Telles García quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta? Con gusto. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para hacer la respuesta y seguirá corriendo su tiempo después. Adelante. Senadora Gina, a su criterio y a su consideración, con la experiencia que usted tiene, ¿usted cree que la presidente Claudia, la secretaria, va a permitir que se conozca toda la corrupción de los hijos de López Obrador y sus cómplices, entre ellos el líder de la bancada de Morena, una vez que asuma ella misma el control de los organismos a los que se les exige dar la información? ¿Ya puedo responder? Sí, adelante, y tiene… No la voy a interrumpir. Senadora Lili, lamento decirlo por lo que desgraciadamente va a representar para los mexicanos, pero no va a haber una persecución, ni va a haber ninguna carpeta de investigación en el que vayan a investigar a nadie de los cercanos del expresidente López Obrador. Eso yo creo podemos ya afirmarlo y dejarlo como un hecho, porque desgraciadamente pues no sabemos todavía si hasta la fecha todavía la presidenta ha asumido el poder. Lo que pasó con Rosario Piedra nos demuestra que ni siquiera pudo tener a su candidata ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tuvieron que supeditar a todos los senadores aquí presentes a que aprobaran a una candidata que ni ustedes mismos querían, y que se quedó porque ella pudo ocultar toda la información y todas las carpetas que se levantaban para que pudieran los derechos humanos quedar a salvo y que pudieran exigirle al ejército, que fue una de las que más tuvo carpetas para investigar y donde no hubo ninguna resolución. Dejaron a la más opaca y a la más corrupta. No, senadora Lili Telles, no va a haber ninguna persecución ni va a haber ninguna carpeta que investigue al gobierno anterior. Esta alta tribuna debe de ser algo que nos dignifique, porque la impunidad de la lengua es algo que ha caracterizado por mucho tiempo y hoy queremos desenmascarar un entramado que durante décadas permitió que los llamados órganos autónomos fueran secuestrados por intereses ajenos al bien común. Estos organismos que debían de ser faros de imparcialidad y defensa del interés público se convirtieron en trincheras de corrupción, de privilegios y de impunidad. Y veo con asombro, porque era
esa concepción que se veía como garante del derecho a la información. Se mantuvo en silencio frente a grandes escándalos de corrupción que marcaron el pasado neoliberal. Y bueno, pues quiero decirles que sí estamos construyendo una nueva forma de lo que es el ejercicio de gobierno y la rendición de cuentas. La rendición de cuentas que sobre todo ha sido para nosotros algo fundamental, porque si algo ha caracterizado a los gobiernos de transformación es que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Y en ese sentido y en esa congruencia es que hemos señalado. Nos comentan del INAI. El INAI es un exponente claro de la corrupción institucional, el tráfico de influencias, conflicto de intereses y nepotismo. Ya lo hemos observado en los diarios nacionales, cómo se ha estado denunciando todo el circuito de complicidad, y el INAI no tiene autoridad moral para decirnos que fue garante de la transparencia y la rendición de cuentas. Esto quiero decirlo porque asombrosamente, después del Pacto por México, o durante la construcción del Pacto por México, hubo una distorsión institucional de lo que era la COFESE. Ustedes sabrán, aquí anda deambulando alguien que en ese momento fue parte del Pacto por México, lo veían como Dios, era un señorón, porque tenía la chequera y tenía del otro lado los negocios y las carpetas de los que firmaron Pacto por México, algunos que hasta perdieron el registro de su partido, como eran los llamados chuchos. Bueno, pues a ellos los tenía muy bien aceitados y en la nómina, y el señor era un empresario, político, empresario, pero bueno, hoy es fantasma. Y vino a esta tribuna… Permítame un momento, senadora Chavira. Senadora Bonilla, ¿con qué objeto? Quisiera saber, presidente, si la senadora Chavira me permite una pregunta. Senadora Chavira, que si acepta una pregunta a la senadora Bonilla. Con todo gusto, bienvenida mi compañera senadora. Tiene hasta 1 minuto, senadora Bonilla, para hacer la pregunta, 2 minutos para responder y después, ya no interrumpo, sigue corriendo el tiempo. Adelante. Gracias. Senadora Chavira, con su conocimiento y experiencia que tiene, me gustaría conocer su interpretación respecto al desempeño del INAI ante casos tan conocidos, mencionados y particulares, como es el de Mancera y, por supuesto, del líder nacional Jorge Romero. ¿Cuál es su visión e interpretación al respecto? Híjole, pues, ¿cómo decirles, senadora, esa pregunta a los que somos habitantes de la Ciudad de México? Decirles que se orquestó en el tiempo de Miguel Ángel Mancera y algunos diputados como Jorge Romero, Leonel Luna y el tomate famoso, porque se exilió, él tuvo que irse del país, hoy está en Chile. Se autorizaron, resulta que hay una comisión dentro del Congreso de la Ciudad, que es la Comisión de Gobierno, y ellos se autorizaron 7,754 millones de pesos destinados a la reconstrucción. Y como sabemos, en los datos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, solo se demostraron que se ejercieron 240 millones de pesos, pero no se entregó ningún edificio rehabilitado o en reconstrucción. Todo eso lo manejó Jorge Romero con Leonel Luna y con el famoso Tomate, así es como recuerdo su nombre, porque la verdad es como está prófugo y está en el exilio, pues bueno, esa es la calidad de lo que ellos dicen, que no sé qué hacía en ese momento el INAI, porque
créame que hasta se hizo con el gobierno de Miguel Ángel Mancera algo que le llamaron el Fondo de Capitalidad. Y en el Fondo de Capitalidad se etiquetaron recursos destinados para la alcaldía Benito Juárez. Y todas las empresas están ligadas a Von Rerich, que hoy está en la cárcel, porque eran las empresas favoritas con las que contrataba el gobierno de la alcaldía de Benito Juárez. Esas son las muestras, la muestra que quiero señalar, y con eso terminaría mi respuesta, presidente. Eso es lo que son. Un momento. ¿Con qué objeto, senador Marco Cortés? Senador presidente, que le pregunte a la oradora si me acepta una pregunta. Senadora Chavira. El senador Cortés quiere hacer la una. verdad es que rechaza aceptar la pregunta. Adelante, senadora Chavira. La verdad, senadora, un segundo. Un segundo. Senadora Chavira, un segundo. Senadora Andrea Chávez, ¿con qué objeto? La oradora me permite una pregunta, presidente. Sí, adelante. ¿Con qué objeto, senadora Chávez? Saber si la oradora me permite una pregunta, presidente. Senadora Chavira. Le acepto la pregunta y luego se la acepto a Marco Cortés, digo, sin problema. Bueno, sí, un momento. No ha Primero, sido aludido, no hay ninguna alusión. No, le está diciendo que acepta la pregunta, que va a aceptar la pregunta de la senadora Chávez y después va a aceptar su pregunta también. Adelante, senadora Chávez. Gracias. Antes de hacerle la pregunta, darle un poco de contexto a nuestra oradora. El pasado 10 de octubre de este año en Chihuahua, capital, se llevó a cabo un concierto con el cantante Ricky Martin pagado con los recursos de las y los chihuahuenses que ejerce el gobierno del estado. Cuando hicimos las solicitudes a través del organismo de transparencia en el estado de Chihuahua, sucede que el gobierno del estado declaró esa información como información reservada por presuntamente ser asunto de seguridad nacional. Reitero, el concierto de Ricky Martin, en donde muchos pitufos de la aldea panistas estuvieron celebrando a costillas del pueblo chihuahuense. Preguntarle si le parece a usted eso una vocación a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, del gobierno abierto, del gobierno público, y si usted conoce algún otro tipo de casos como este, nos encantaría escucharla. Gracias, senadora. Hasta 2 minutos, senadora Chavira, y se Gracias. sigue. Y luego la pregunta al senador Cortés. Adelante. Híjole, Chihuahua ha sido para ti, sobre todo, un problema saber que tienen a Duarte, un gobernador que también hizo de las suyas en Chihuahua y actuó en complicidad con varios políticos. ¿Qué es lo que yo creo que vale la pena que se fortalezca? Es la capacidad de la Auditoría Superior del Estado. Por supuesto, que hubiera una Contraloría Ciudadana, que eso sería magnífico, eso obliga, y a un observatorio ciudadano para que los recursos públicos se conozcan y tengan un uso y destino. Eso es lo que debemos de asegurar y eso es lo que obliga a que la transparencia y a la rendición de cuentas no sea solo un discurso y solo sea algo más que se vuelve moda, pero que en los hechos, la verdad, hay recursos que son más importantes, sobre todo en un estado que tiene tanta pobreza y tanto abandono. Me parece una ofensa y me parece un exceso que no se permita que se conozca con detalle en cómo se gasta cada peso en el estado de Chihuahua, y por eso sé
que en Chihuahua tienen una gran senadora y que va a defender la causa de Chihuahua. Bienvenida a su pregunta, compañera Andrea Chávez. Permítame, senadora Chavira. Senador Marco Cortés tiene 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos la senadora Chavira para responder. Primero agradezco la presión de la Asamblea para que la senadora aceptara mi pregunta y la pregunta es la siguiente, senadora. Yo le preguntaría qué opina de que López Obrador haya reservado por muchos años la construcción de los segundos pisos o también la obra del Tren Maya. ¿Y por qué cree usted que haya reservado esa información? ¿A qué le temía López Obrador? Pregunta concreta, esperaría la respuesta puntual de su parte. Y también yo quisiera preguntarle a usted, que habla de auditoría ciudadana, ¿qué no se da cuenta que están desapareciendo un órgano autónomo donde participan los no políticos y que están completamente politizando la investigación de corrupción del gobierno, que ahora son ustedes? ¿Acaso no ve una gran incongruencia? Y por último, termino, presidente, le ruego 10 segundos más. Ándale. ¿Qué opina de que hayan cambiado de opinión, por ejemplo, Javier Corral, Ricardo Monreal y varias gentes de su gobierno que antes estuvieron a favor de los órganos autónomos? Gracias por sus puntuales respuestas. Bueno, yo creo que ya aludió a Javier Corral, que él le responda. Mire, para su profundidad de pregunta, de verdad que, híjole, me asombra la forma tan profunda en la que tú preguntas, Marcos, porque la verdad es que yo creo que hoy no te elaboraron bien el guión, porque a muchos de ustedes les mandan el guión, se los mandan escrito. Hay alguien ahí, no sé si les suena el guión que les manda de allá el dueño de TV Azteca, de Electra, ese amigo que ustedes cobran porque ustedes pegan con la derecha, ver, senador, y cobran con la izquierda. Me voy a concentrar en tu pregunta, porque permítame, si algo senadora conozco Chavira, es el tema de lo que pasó con el segundo piso. permítame Mire, un segundo, senadora Chavira. Senador Marco Cortés no debe estar interrumpiendo a la oradora después de hacerle una pregunta. Ella cortésmente aceptó responder la pregunta y usted no debe estarle gritando desde su curul. Si quiere hacer uso de la palabra, si hay una segunda ronda, que lo anote su fracción parlamentaria. Por favor, adelante, senadora Chavira. sí, que haga honor a su apellido, a ser cortés, porque lo cortés no te quita lo valiente o no te quita lo Calderón. Me acuerdo que algo así salió alguna vez, pero en esta ocasión, si algo te quiero decir, porque sí tiene que ver con Calderón. Miren, cuando se vino todo este proceso del desafuero, porque ustedes recordarán que por abrir una calle se quiso culpar al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador por abrir una calle. Iniciaron un proceso de desafuero, pero habíamos logrado la construcción de un segundo piso para que aquí en la ciudad hubiera una movilidad digna. ¿Y qué fue lo que fraguaron? Porque yo era en ese entonces asambleísta en la Ciudad de México. Fraguaron toda una ruta del miedo, porque decían que el segundo piso se iba a caer. Bueno, pues el segundo piso nunca se cayó y todos transitamos desde hace más de 20 años por ese segundo piso. Así es que usted dice que está reservado, pues ahí están las pruebas. Ustedes decidieron iniciar un proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador porque supuestamente estaba comprometida la ciudad, que se había hecho un riesgo porque esa obra se había hecho con deuda, y después vino el gobierno fallido, pero el gobierno producto del fraude electoral de Felipe Calderón, y ese tuvo la oportunidad, por supuesto, porque si algo ustedes se han caracterizado es de hacer un uso faccioso de la información. Y Calderón es experto, porque un día estaba
destinado a terminar su presidencia de la República y después se fue al exilio y se fue a asesorar desde España a Obedrecht y a todos estos contratos que han sido sobre todo en desventaja de nuestro México. ¿Por qué con esa misma enjundia con la que preguntan no nos damos cuenta en dónde quedó todo eso que se ocultó con toda la ventaja de lo que fue la reforma energética? Por eso comentaba, y con eso concluyo mi respuesta al señor senador. Decirles que hoy tenemos una de las posibilidades y el reto mayor es que debemos de transitar hacia un sistema que sea más justo, una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales. La transparencia es una garantía en los gobiernos de la transformación, no la complicidad, porque nosotros nunca llegamos a la presidencia de la República a través del fraude electoral y a través de andar yendo a otros países a denunciar lo que no pueden ustedes moralmente representar en su partido. Ustedes están derrotados políticamente. Chavira. ¿Con qué objeto, senador Marco Cortés? Como usted desee, presidente, por alusiones o para hechos. No hay ninguna alusión. No hay ninguna alusión. Lo anoto para... No, si le responde, senador, usted me hace una pregunta, yo le respondo y dice que yo lo aludo, eso no es una alusión. Con mucho gusto lo anoto para hechos. Si es que ya termina esta ronda, si no en su momento, pero está anotado para hechos. Es Mendoza. Le damos Antonio Cortés Mendoza. Presidente, quiero lamentar profundamente que la senadora Chavira no me haya contestado ninguna de mis preguntas. Primera pregunta, ¿por qué López Obrador reservó la construcción del segundo piso? ¿Por qué la hizo información reservada? Siguiente pregunta, ¿por qué reservó también toda la construcción del Tren Maya? El que nada debe, nada teme, y entonces ¿por qué la ocultó? Y tercera y última pregunta que no me contestó la senadora Chavira, ¿por qué senadores, diputados de Morena, del Partido Verde y del PT han cambiado de parecer tan rápido respecto de la necesidad de que no controle tanto poder el Ejecutivo Federal y si existieran los órganos autónomos? Lamento su no respuesta, senadora Chavira.